Apreciados amigos y hermanos, vamos a leer un versículo en la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 5. Dice así: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Revestidos de humildad. Quiera el Señor, como hemos leído, ser revestidos de humildad. Dios no tiene un poncho. Dios no tiene una manta especial de humildad para tirarla sobre nosotros. La humildad es algo que nosotros debemos ejercerla mediante la mortificación de nuestra vieja naturaleza, que es mala, que es soberbia, que es altiva, que es orgullosa. Nosotros tenemos que revestirnos de la mansedumbre, de la humildad que necesitamos para podernos constituir en instrumentos en las manos de Dios. Créame que al encarar este pensamiento en la palabra de Dios, no puedo menos que empezar a sudar, ya que mi naturaleza carnal, mi vieja naturaleza, hace sus asomos no gratos ni útiles en procura de anular la obra del Espíritu Santo, exhibiendo esta mi vieja naturaleza, la altivez y la soberbia en mi vida. Sí, ¿quién no se siente momentos más grande que los otros? ¿Quién no se siente a veces menoscabado en sus derechos, en sus privilegios, frente a veces a una sencilla y simple charla que se genera? Cuánto mal nos hace la vieja naturaleza cuando no ponemos al viejo hombre en prisión donde debe estar, para no tener derecho a influir en la nueva criatura. Revestidos de humildad. Una de las lecciones más importantes que la palabra de Dios ofrece, no solo para predicadores, sino para todos los que se ocupan en la obra del Señor en cualquiera de sus aspectos, es con respecto a la humildad. Sí, es una de las lecciones más importantes que se ocupa la palabra de Dios. Está relacionada con la humildad. Dijo el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros. Así dice el Maestro de Maestros: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo leemos en Mateo el capítulo 11, versículo 29. Es peligroso y de tener temor que mucha actividad en la obra del Señor resulte infructuosa por este motivo. ¿Cuál motivo? ¿Qué motivo puede hacer que lo que hacemos con esfuerzo en la obra del Señor resulte infructuosa? Es porque la carne, nuestra naturaleza humana, es demasiado prominente. Por lo tanto, no hay suficiente dependencia del Espíritu de Dios, porque la naturaleza nuestra sale con mayor fuerza, como haciendo notar que lo que se está haciendo es por nuestro medio, por nuestro esfuerzo.
no se da la gloria al Espíritu Santo que mora en nosotros, en cuya dependencia deberíamos hacer todo lo que hacemos para el Señor. ¿Es posible adquirir conocimiento de la palabra de Dios? Sí, se puede adquirir mucho conocimiento mediante el estudio. Y algunos hermanos poseen aptitudes, inclusive aptitudes naturales para enseñar. Pero la verdadera sabiduría de Dios está revelada por su Espíritu, y los medios para comunicar esa sabiduría a otros son también medios espirituales, es decir, dados por el mismo Espíritu. Leamos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios, dice allí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este es el proceso, esta es la manera de recibir la enseñanza del Espíritu que todo lo sabe, que todo lo escudriña. Él nos capacita para entender, comprender y saber acomodar lo espiritual a lo espiritual. El ministerio del Espíritu es una vocación tan elevada y las consecuencias que resultan de él tan tremendas, que bien podemos exclamar con el apóstol Pablo en 2 Corintios, el capítulo 2, versículo 16. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y dichosos aquellos hijos de Dios, hijas de Dios, que pueden contestar con sinceridad, nuestra competencia o nuestra suficiencia proviene de Dios. 2 Corintios 3, versículo 5. La pregunta, la interrogante la hace el apóstol Pablo. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y en el capítulo 3 de la misma segunda carta a Corintios, verso 5, dice nuestra competencia, nuestra suficiencia no viene del estudio, no viene de nuestra capacidad, proviene de Dios. Proviene de Dios nuestra suficiencia. Ojalá que podamos ser honestos y sinceros en todo esto. El apóstol Pablo tenía tanta conciencia del peligro de tener alguna confianza en sí mismo y quedar así. Mire, por tener confianza en sí mismo, temía quedar incapacitado para la obra de Dios, que podía regocijarse en el hecho de tener, él decía, tengo un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que le abofeteaba impidiendo que se enalteciera. Leamos 2 Corintios capítulo 12, 2 Corintios, el capítulo 12 y el versículo o los versículos 7 al 10. 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Dice de la siguiente manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que
repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. No contento con esto, dice que se daba de bofetadas, es decir, metafóricamente, no literalmente. Se daba de bofetadas manteniendo su propia persona en estado de servidumbre para ser útil al Señor. Él tenía mucho en cuenta y procuraba con ese procedimiento revestirse de humildad. De no hacerlo, existía el grave peligro de que, después de haber predicado a otros, él mismo quedase rechazado o eliminado, como indigno de recompensa alguna e inepto para ser usado por el Señor en la obra de ganar almas para Él. Yo quiero leer, para confirmar todo lo que estoy diciendo, en 1 Corintios capítulo 9, y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 9, desde el versículo 22 hasta el 27. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldos, el delantero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso decía, se daba bofetadas, dice golpeo mi cuerpo. Como dije, esto es metafóricamente, para mantener al cuerpo, a su naturaleza vieja, en un estado de servidumbre, para así cada día revestirse de humildad. Oh, hermanos amados, cuánto cuesta, cuántas veces hemos escuchado, y triste decirlo, algunos decir, a mí nadie me va a venir a humillar en la iglesia. Y se ponen bravos. Y no es que lo dicen. Llegado el momento, se van a veces a los golpes. O se resienten, se enojan y no se hablan por meses o tal vez años con algún hermano. Qué triste. Nos descalificamos para ser instrumentos en las manos de Dios. Nos revistamos, queridos hermanos, de humildad. Sepamos perdonar, pero antes de perdonar sepamos humillarnos. Humillémonos. El Señor es el más manso, el más humilde. Ejemplo ha dado Él. Vamos a tratar de hacer otra observación mañana sobre este mismo pensamiento. Que Dios agregue lo que falta a nuestras vidas a través de esta pequeña reflexión.